Gracias por continuar en compañía de Panorama. Como les habíamos indicado al inicio del programa, tenemos invitados especiales del señor Paul García y también el ingeniero José Meitaler. Como les habíamos dicho, vamos a rendir homenaje a Hugo Ramiro Salazar Albán, que hace muy pocos días partió, dejó este mundo, y ya estamos haciéndole este homenaje muy sentido. Gracias, Paul, por estar con nosotros en esta noche. Sí, muchas gracias. Realmente estoy complacido en estar en este programa y compartir el mismo con el ingeniero José Meitaler, a quien respeto y aprecio, y expresidente de la Casa de la Cultura. Creo que vamos a hacer lo posible por procurar hacer un homenaje al gran amigo de la Tacunga, al gran amigo de la cultura, como es y seguirá siendo, digamos, Hugo Ramiro Salazar Albán. Muchas gracias también al ingeniero José Meitaler por estar con nosotros en esta noche. Una enorme satisfacción estar en esta ocasión para conversar, sobre todo porque Hugo fue mi gran amigo, a pesar de las diferencias ideológicas que había entre los dos. Fuimos tan amigos, a pesar de que él era, se decía, socialista, pero en el fondo pues hablaba mucho de marxismo-leninismo, de manera que en ocasiones me llamó la atención el por qué no se afilió al Partido Comunista, sin embargo fue socialista. Bueno, este asunto lo vamos a hablar más adelante. Ajá. Mucho gusto en conocerle, en saber que es hijo de Catón, porque Catón también es mi gran amigo. De manera que yo le agradezco esta invitación, a la que he venido con una enorme satisfacción. Muchas gracias. Empezamos con un poco de historia, Paul. Hablar de la Tacunga de antaño también es hablar de todo lo que se hizo durante la época de Hugo Salazar. Bueno, sí, en realidad yo creo que, brevemente comentando algo de historia, respecto a la familia de Hugo especialmente, yo puedo dar razón de un documento que encontré hace poco en Gaceta Municipal sobre la noticia del fallecimiento del abuelo de Hugo, del papá del doctor Euclides, el señor Elías Salazar Jiménez, que fue miembro, me parece que inclusive presidió el Consejo Municipal de Pujilí. Sí. Fue concejal, fue un hombre muy conocido allá, y que algún momento yo no sabía. Hugo me había comentado que la esposa era de apellido Pazmiño Cajiao, yo no sabía. Entonces ahí nos reíamos un poco con Hugo, porque resulta ser que la señora es pariente doble hacia mí, por mi abuelo y por mi abuela. Entonces ahí comenzamos a hablar y comentábamos de esta situación respecto al doctor Euclides. Yo creo que el doctor Euclides Salazar, a quien muchísima gente conoció, yo no tuve el gusto de conocerlo, realmente fue un personaje aquí en la ciudad. Tengo algunos documentos respecto a su actuación en calidad de concejal, y creo que es importante decir que tanto del lado paterno como del lado materno, Hugo recibió básicamente una educación de cultura, porque si bien él quedó huérfano de madre al año de edad, doña María Ernestina Albán Borja falleció, y así lo tengo en documentación, en 1934, al año en que nació Hugo. Ella también es de familia muy culta, y podemos citar el ejemplo del hermano de ella, del capitán Agustín Albán Borja, que fue uno de los fundadores del Partido Socialista. Quizá ahí intuyo yo esa afiliación de Hugo hacia el Partido Socialista. El coronel Pero era un poco contradictorio, perdón. Como me decía usted, eran pelucones, entre comillas, y socialistas. Bueno, yo creo que el término ahora es el utilizado, término ¿no? Ahora, sí, claro. Sí, en realidad la familia de la señora María Ernestina proviene de la famosa casa de Villasís, de una familia con mucho abolengo en el Ecuador. Ella me parece que es bisnieta de uno de los personajes que estamos hablando, y sobre la vida de esta gente se publicó en el tercer tomo de Los Descendientes de Benalcázar, de una autoría del doctor Jurado, que lo tengo. Entonces ahí conocí yo sobre la familia de Hugo, sobre la familia materna de Hugo, y yo creo que ahí también se confluyen ciertos aspectos de cultura, porque alguna vez me llamaron a mí del Colegio Victoria Vasco en Escube a hacerme una donación para mí de unos libros que para ellos ya no servían para nada. Y yo les dije que no se podía hacer eso, porque era una donación de una institución pública, y lo que se hizo es rescatar una biblioteca que había sido parte de una donación que hizo el doctor Euclides Salazar. Sí. Y ahí me entero que la biblioteca se llamaba la Biblioteca La Edad de la Razón. Entonces a mí sí me molestó mucho el hecho de que para ellos, para algunos educadores y autoridades del colegio,
vas con Scooby, eso ya no servía para nada. Eran entre otros libros escolares también. Pero lo que sí hicimos es rescatar la biblioteca y la llevamos a la Casa de la Cultura. Ah, ya. Yo le había Está comentado bien. inclusive al Hugo de esta situación y a los hermanos de Hugo les dije, la biblioteca de su papá está ahora en la Casa de la Ah, Cultura. ya. Tal Unos manera que está años antes de rescatada. morir, él donó la biblioteca. Él donó, no No, muchos años atrás, el doctor Euclides, sí, pues, y está un dato que inclusive escribió Hilda Gallo en nuestro periódico sobre esta donación de los volúmenes de la biblioteca del doctor Euclides Salazar, que parece que después las autoridades, como digo, educacionales pensaron que ya no, quizá porque eran inclusive libros en francés y en inglés, que el doctor Euclides hablaba no solo español. Entonces ahí me enteré de algunas lecturas que había tenido el doctor Euclides, que era un famoso médico aquí, un muy conocido hombre público, inclusive fue masón. Yo no tengo conocimiento de la logia secreta a la que él formó parte y con quiénes, pero Hugo me confirmó más de una vez que él era masón. De todos modos, esto no implica nada negativo, ni mucho menos, de ninguna manera. Pero en forma definitiva, yo creo que históricamente hablando, la familia de Hugo está relacionada no solo con la historia de la Tacunga, sino también de Pujilí. Ah, Nosotros vemos, por ejemplo, algunas actuaciones del abuelo de Hugo inclusive, y algunas veces Hugo mencionó, no sé si en serio o en broma, que él había nacido en Patoa. Dice, no, yo soy de Patoa, decía. No sé si a lo mejor casualmente nació ahí, luego vino a la Tacunga. Ese detalle sabrá solo quizá la familia. Pero de todos modos había una vinculación con Pujilí, que es el segundo sí, cantón, sí, sí. Luego de la Tacunga más antiguo Trabajó de en la las minas provincia. de Macuchi también, Euclides Salazar. Exactamente, entonces ahí hay una relación también, porque mucha gente iba a Macuchi antes. Ajá. Antes de graduarse en el colegio, luego de graduarse en el colegio, iban a Macuchi a trabajar, algunos como galenos, como médicos, como el doctor Rafael Terán Coronel, como el doctor Euclides Salazar y muchas otras personas. Bueno, era como una ciudad pequeña organizada por los gringos, ¿no? Ajá. Macuchi. Entonces, no se puede deslindar de la historia contemporánea de la Tacunga a la vida inclusive de Hugo, que biológicamente aquí tenemos a Pepe, que nos va a hablar con mucho más detalle, porque él le conoció porque fueron compañeros De colegio, de de aulas. colegio, de aula, me parece, ¿no? Sí. Entonces ahí Hugo, Así es. creo que Pepe nos podría visualizar de mejor forma. Hay algunas fotografías cuando se graduaron en el año 53, si no me equivoco, que están algunos compañeros de Hugo y usted engalanando a la entonces reina del colegio o reina del carnaval, Yolanda Naranjo. Sí. Ahí están las fotografías de Hugo, está Galito Torres Maclub, Pepe Meitaler y algunos otros. Y también quisiera recordar que hace 4 años se hizo un festejo a quienes en ese entonces cumplían 80 años de edad. 5 personajes relacionados con la Casa de la Cultura, como son Pepe Meitaler, Efraín Mena, Sócrates Hernández, Hugo Salazar y el doctor Rubén Bravo Moreno. Ajá. Fue un evento muy simpático al estilo de una fiesta infantil, pero realmente tenerles a ellos para nosotros era un verdadero lujo. Consultemos entonces al ingeniero Meitaler, ¿cómo le conoció al doctor Hugo Salazar? Me imagino que en la etapa juvenil. Bien, como ya dijo Paul, fuimos compañeros de colegio, pero digamos que más éramos compañeros que amigos. No hicimos mucha amistad en esa época. Digamos que él pertenecía o formaba parte de una jorga y yo de otra jorga, de manera que poco puedo hablar de esa etapa de Hugo. Pero pasados los años sucede algo muy interesante. Yo me fui a estudiar a la ciudad de Cuenca. Yo estudiaba ingeniería civil, soy ingeniero civil. Y yo vivía en la calle Abdón Calderón, si mal no recuerdo, la calle principal de Cuenca en ese entonces, en una casa donde atendían a estudiantes y se llamaba la Casa de Morejón. Bien, todos los días circulábamos por esa calle, pero con una coincidencia, que ahí me topaba casi todos los días con Hugo. Claro, Hugo ya debe haber sido oficial de la policía para ese entonces, pero me encontraba con Hugo, pero él estaba siempre cogiditos de la mano con quien fue, con el pasar de los tiempos, su esposa. Y conocido en el Ecuador y en todas partes, es la belleza de la mujer cuencana, y con eso no digo más. Entonces ahí más bien, al encontrarnos, sí cruzábamos algunas palabras, conversábamos,
Y me parece que en unas 2 o 3 ocasiones sí estuvimos en Cuenca en alguna reunión de amigos. Y, bueno, eso es lo que puedo hablar de Hugo en cuanto a esas épocas. Pero la amistad se hizo más estrecha, cosa rara ya en la Casa de la Cultura. Y digo cosa rara porque Hugo era, ustedes muy bien lo saben, pues Hugo era de izquierda, no solo de izquierda, sino él aparentaba, yo digo aparentaba, de extrema izquierda, porque él era muy partidario del marxismo-leninismo, del materialismo dialéctico. Y todo el mundo sabía pues que yo era de conservador, y a ese entonces yo ya era afiliado al Partido Conservador. No solo eso, yo ya había ocupado algunos cargos, y fui además presidente, director del Partido Conservador antes de cumplir los 30 años. Pues bien, sucede que ahí nos topamos y en ocasiones discutíamos, conversábamos, más bien dicho, polemizábamos, porque nunca nos resentimos, nunca nos enojamos. Había ocasiones en que muchas de las opiniones de Hugo, con muchas de las opiniones de Hugo, yo también coincidía. Y hablábamos mucho de materialismo dialéctico, porque se dio lo siguiente, que en la ciudad de Cuenca, uno de los representantes del comunismo en la universidad hizo buena amistad conmigo, parece que yo le caí bien. Ajá. Y se llamaba, no sé si viva todavía, Napoleón González. Entonces él en una ocasión me dijo, mira, tú dices cosas que no están de acuerdo con la verdad, se debe probablemente a que tú no conoces, no has profundizado en el marxismo-leninismo. Y me regaló un libro que se titula Introducción al materialismo dialéctico. En ese entonces, y siempre, a mí, bueno, pues yo he leído, me gusta leer, y leíamos con todos ellos a los grandes de la época, entre ellos Unamuno, bueno, y materialismo dialéctico. Entonces yo discutí y polemizaba con Hugo ya con fundamentos, de manera que por esa misma razón es que nunca nos enojamos. Ajá. Y por eso es lo que voy a repetir lo que alguna vez alguien dijo, pues Pepe y Hugo son enemigos íntimos. Bien, ahora si usted me permite, yo me voy a referir más bien, me voy a concretar a la actuación de Hugo en la Casa de la Cultura. Yo hubiera querido tener más tiempo para leer y releer los artículos de Hugo, los que se publicaron en el periódico de la Casa de la Cultura. Pero aquí hay un antecedente. Yo fui 4º miembro vocal en la presidencia de Gonzalito Albán, y Gonzalito Albán, él promovió mi candidatura a la presidencia de la Casa de la Cultura, él y Jorge Alcázar. Pero yo tenía recelo con respecto a Hugo, y yo a Jorge le dije alguna ocasión, yo le dije, pues yo no quiero hablar directamente con él, no sé qué vaya a opinar de mi candidatura. Me dijo, no te preocupes, yo le voy a hablar a Hugo. A los pocos días me coge y me dice, le hablé, y él apoyó entusiastamente tu candidatura. Entonces, eso nos unió mucho más. Ganamos las elecciones y Hugo fue mi primer vocal. Y con Hugo fundamos el periódico. Yo digo fundamos porque él fue mi primer vocal del director. ¿En qué año más o menos, aproximadamente? Ya han pasado más de 20 años. En 1995 se fundó. El 11 de noviembre de 1995 salió el periódico. Y lo primero que me dijo el Hugo es, yo te voy a colaborar en todos los números. Y me cumplió. Yo creo que Hugo escribió más de 200 artículos. Y sería muy interesante que en la Casa de la Cultura
algún momento se haga un coloquio y se analice la obra cultural de Hugo, la que está en el periódico. Bien, yo del periódico podría extraer asuntos muy interesantes respecto a lo que él opina, y opina sobre diferentes aspectos de política de cajón, pero siempre con una chispa, con algo de humor en sus artículos. Hugo tenía una gran facilidad para escribir, era admirable y con un estilo muy peculiar. Exacto. Sí, eso sí, era picante, frontal, y eso es lo que me gustaba con él, frontal y sincero, auténtico en sus convicciones. Mire, Hugo fue siempre candidato del Partido Socialista, y él sabía que siendo candidato de ese partido iba a perder las elecciones. Aquí el socialismo no ganaba nunca. Sin embargo, Hugo era candidato del Partido Socialista y nunca se cambió de partido. Bueno, eso demuestra una integridad moral que en muy pocas personas se puede admirar y apreciar. Y eso era uno de los aspectos por los cuales yo más le admiraba a él. Ustedes recordarán que siempre terció en elecciones, pero nunca ganó. Y sin embargo, jamás se cambió de partido político. Bien, Hugo, gran facilidad para escribir. Y recuerdo que cuando ya estaba para salir algún número del periódico y se retrasaba, los empleados de la Casa de la Cultura, los que hacen el periódico, me decían: no, ingeniero, no podemos hacer todavía porque no viene el artículo del doctor Salazar. Y entonces yo personalmente pasaba al estudio de Hugo y le decía: ¿qué fue? Pues falta tu artículo. No te preocupes, mañana te paso. Y pasaba el artículo. Ahora bien, si me permiten hablar de las características, claro, desde luego, en ese aspecto. Reitero, una gran facilidad para escribir. Otra cosa, él tenía una gran capacidad de síntesis. Jamás hizo un artículo largo. Los artículos de él no pasaban de una página. Y todos nos admirábamos, yo a la cabeza, de que él en pocas palabras decía mucho. De algo, anoche yo me preocupé de revisar algunos de sus artículos. Hubiera querido tener más tiempo y tener unos 2 o 3 días para revisar mejor, pero de lo que me impactó puedo relatar algo. En una parte dice: nuestros abuelos eran liberales, pero eran liberales solo de fachada, porque en el fondo eran más puruchupas que nadie. Y luego viene la argumentación, yo lo haría muy largo, todo lo que ahí dice. En otro artículo se refiere a un asunto al parecer sin mayor interés. Dice: he recorrido la ciudad de Latacunga y encuentro que una de las calles se llama Roosevelt. Dice: pero ¿y qué relación tenemos nosotros con Roosevelt para que hayan puesto un nombre a las calles? Presidente norteamericano. Recordemos que los Estados Unidos tuvo 2 Roosevelt presidentes americanos, Teodoro Roosevelt y Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano, que es el presidente de la Segunda Guerra Mundial. En cambio que Teodoro Roosevelt es anterior, y a él se le llamaron el presidente del Gran Garrote. Y entonces dice que primero la calle se había llamado Franklin, pero como a alguien le gustó el nombre de Delano porque parecía más bonito, le cambió a Delano. Bueno, será o no será cierto, pero la verdad es que hacía interesantes a los artículos. Hugo tenía otra cualidad: él no generalizaba, él siempre partía de algún hecho y de ese hecho hacía un artículo. Y esto es una muestra de lo de la calle. Recuerdo algo que también es importante comentarlo, cuando habla de la explotación del Yasuní
Y ahí dice, pues nosotros los ecuatorianos, como se ha dicho y es la verdad, estamos sentados sobre una silla de oro. Y ahora quieren que no se explote el Yasuní. ¿Y para qué? Para que no se mueran los pajaritos, para que no se mueran las mariposas, para que no se mueran, etcétera, etcétera. Hace reír, exagera, pero hace reír. Pero ahí hay otra intención. Hay una defensa al régimen de Correa. Pero yo creo que en eso, al pasar de los tiempos, sí cambió un tanto, porque últimamente ya no escribía de política. Bueno, y en fin, se podría hablar tanto de todo lo que él escribió, pues que sí se merece no solo un programa más, sino, como yo decía, un conversatorio o un coloquio. Hugo Salazar también fue muy amante de la Mama Negra, de la fiesta, pero eso vamos a hablar después de un pequeño corte con Paul García, que está con nosotros. Estamos haciendo este rendido homenaje a Hugo Salazar Albán. Regresamos luego de este pequeño corte, no se nos vaya.